Bueno, esto es un tutorial de cómo comenzamos a hacer un web application, de las dos modalidades que tiene Java de trabajar la parte de web. Una es la aplicación Enterprise, la otra es web application. Entonces lo primero que hacemos es File, New Project, Java Web, Web Application, ¿no? Es el primer paso que hacemos. Después que hacen un Next, tienen que ponerle un nombre al proyecto. Normalmente se pone algo con la misma convención de escritura que tienen los demás convenciones de escritura en los proyectos de Java. Entonces yo voy a poner ejemplo Web Application 1. Así nada más, ¿ya? Este es el Project Location donde va a estar alojado su proyecto. Este elemento que está acá es necesario para cuando ustedes le incluyan bibliotecas al proyecto, que tengan en cuenta de que siempre van a estar debajo del directorio lib y no se le pierdan utilizando precisamente esos paths relativos que anteriormente hacían, ¿no? Lo importante es que esto esté chequeado. No se les puede olvidar el check acá en donde dice use dedicated folder for storage library. No se les puede olvidar, ¿ya? Next. Tienen que entonces ver en cuál servidor ustedes van a hacer el deploy de la aplicación, porque dependencia del servidor lo que se hace es que se pone un poco de bibliotecas de soporte y después en un momento determinado hay que cambiar los servidores, pues entonces se cambia acá en esta parte, ¿no? Yo tengo en este caso 3 soportes para 3 servidores, pero voy a trabajar con el Glassfish 4 y ese es el que voy a usar. Este es el context path donde está ubicada la aplicación. El siguiente paso es seleccionar con cuáles componentes ustedes van a trabajar en ese web application. Entonces hay varios. Yo en mi caso voy a trabajar con Java Server Face, pero lo que voy a hacer es que no voy a usar ningún framework en específico. Pero si se desea usar algún framework en específico, acá en donde dice componentes, se chequean y entonces si tienen que instalar el YAR que corresponde a cada uno de ellos, ¿sí? En este caso yo no voy a usar ningún framework, solo voy a trabajar con Java Server Face, nada más. Y ya, finish. Con esto se hace los primeros pasos para trabajar un web application sencillo. Entonces, ¿qué más queda? Queda o sale una estructura de directorio que está dividida en dos partes. El web page, donde ustedes ponen las páginas. Dentro del web page tienen un archivo de configuración que es webinf. Y tienen un directorio donde ustedes van a colocar todos los class o Java class que tienen que ver con la aplicación. Entonces, en este caso, vamos a ver las características que tiene webinf. El primer archivo web.xml lo que hace es una descripción. Como está, vamos a usar Java Server Face, pero todo en Web Application y en Java Enterprise, el servidor por detrás, como lenguaje backend, cuando hace un preprocesamiento, lo que hace es que lo convierte en servlet. Y entonces aquí está la configuración inicial de todos los servlets asociados al framework que vamos a usar, que es Java Server Face. Aquí está el Session Timeout y aquí está la página inicial de lanzamiento, que es ese index HTML que está acá. Entonces, ¿cuáles son las cosas adicionales que ustedes pueden usar? Ustedes pueden organizar dentro del web page 3 cosas que son esenciales, las que van a trabajar en forma visual: HTML, CSS y JavaScript. Entonces, en mi caso, yo recomiendo hacer un directorio, un folder, al cual le ponen resources, porque dentro de él yo voy a poner o voy a colocar aquellos directorios que van a recoger mis CSS, mis JavaScript y mis plugins de JavaScript. En este caso, jQuery o lo que quiera. Entonces voy a hacer 2 folders, uno CSS y otro JavaScript, JS. Nada más por ahora. Ahí voy a ir colocando realmente todo lo que yo necesito, que sea o que pertenezca a mi aplicación, que tenga que ver con hojas de estilo, CSS o script de JavaScript que pueden ser también con jQuery. Debajo del source package voy a hacer otro elemento que es un recurso, un folder, al cual le voy a poner recursos, en el que yo voy a almacenar mis archivos de etiqueta que después yo puedo cambiar
con los sufijos correspondientes para entonces internacionalizar las páginas de acuerdo a idioma y acuerdo a país. Entonces yo voy a hacer un archivo de propiedades, se van a New, debajo de recursos, ¿no? Clic derecho, New, Other. Se van a donde dice Other y ahí tienen un Property Files. Ese Property Files le pueden poner un nombre cualquiera, en mi caso le voy a poner etiquetas, que voy a usar posteriormente para poner todas las etiquetas de mi aplicación aquí, las cuales voy a utilizar dentro de cada XHTML a través de el lenguaje EL, que vamos a ver cómo se estructura y cómo se... O sea, finish. Y ponemos una etiqueta nada más, ahora provisional, para ver cómo funciona. Vamos a ponerle título. Este es mi título principal. Ya después vamos a ver cómo se usa todo. Como yo voy a trabajar con Server Face, yo voy a utilizar una configuración que me va a guardar compatibilidades con un poco de servidores anteriores, y entonces voy a usar dentro de Faces Config, en la parte de Java Server Face, el Faces Configuration. Le voy a dejar exactamente el nombre como está, en el cual yo voy a colocar precisamente todo lo que son las configuraciones de los bits manejados, conversores, validadores, reglas de navegación, etc., que pertenecen a mi Facelet como acá. Entonces aquí tienen una estructura primaria de las cosas que van a usar y cómo debe estar estructurado de forma simple en Web Application, que tienen más o menos todas las características que yo necesito y que voy a trabajar solo con Java Server Face, ¿sí? Entonces, después que ya queremos probar si esto está bien, dentro de los servicios de NetBeans, pues entonces ustedes utilizar el servidor correspondiente al cual le dieron soporte a su aplicación. Con clic derecho lo levantan, y él está levantado ya en este momento, y lo que hace acá es hacer una corrida de la aplicación, se hace un deploy al servidor, y en dependencia del web o del browser que ustedes tienen configurado, entonces va a salir y va ya a ejecutarse la página principal, en este caso dice Hello from Freezer. Yo voy a empezar a cambiar un poco eso para explicar algunas cosas. Entonces, primero, todos los Web Application o Java Enterprise en su capa de web utilizan cualquiera de las tecnologías que ustedes necesitan. XHTML, que es Java Server Face, pueden utilizar JSF, JSP, pueden utilizar Servlet, pueden usar HTML puro, etcétera, etcétera. Todo siempre y cuando guarden la red. Entonces, dentro de las tecnologías que existen dentro del Web Application, hay una que normalmente era un poco antigua para producir páginas web, que en este caso yo lo voy a usar para producir texto plano, que es el Servlet. El Servlet es una clase de Java y por lo tanto va en la parte inferior donde dice Source Package, y voy a crear un Servlet sencillo, Web Servlet, al cual le voy a poner un nombre. Vamos a ponerle Servlet 1. Y este Servlet 1 va a estar debajo de un paquete, el cual yo voy a empezar a organizar para guardar cohesión entre donde voy a colocar mis clases, de modo tal de que no se me pierdan en el momento del mantenimiento. Entonces voy a ponerlo debajo de un directorio que se llama Servlets y lo voy a poner en plural, todo en mi nombre. Next. Mi Servlet va a tener el descriptor en el web XML, ¿sí? Porque si yo no le pongo el descriptor aquí por el wizard, tengo que ponerlo a mano, si no el Servlet no se reconoce. Este es el class name al cual está vinculado el Servlet, este es el nombre y este es el URL pattern que después vamos a ver para qué se usa. Y finish, nada más. Lo que se hizo con esto fue crear un esqueleto vacío de Servlet acá, y en el web XML lo que se hicieron fueron dos configuraciones para el Servlet. Primera configuración es esta que está acá, en el cual yo tengo el nombre de mi Servlet y la clase a la cual está vinculado mi Servlet, ¿sí? La segunda configuración va un poquito más abajo, que es precisamente el mapeo, en el cual yo vinculo el Servlet name que anteriormente ya había definido acá,
y ahora le pongo un patrón URL con el cual yo voy a aceptar. ¿Sí? Esto es lo que hace el wizard dentro de la creación de un servlet como tal. ¿Sí? El servlet funciona como una clase de Java, pero el servlet tiene la característica fundamental de que va a tener, es una clase normal, pero esa clase normal va a tener una herencia. Esa herencia va a ser HTTP servlet. Cuando yo hago esto, realmente tengo que entonces sobreescribir los únicos dos métodos abstractos que tiene HTTP servlet, que generalmente se ponen aquí debajo, que son doGet y doPost, precisamente para que este servlet pueda almacenar pueda manejar, cualquiera de los requerimientos, ya sea por get o ya sea por post. En ambos casos, en ambos métodos, siempre van a tener un request y van a tener un response, ¿sí? En ambos casos, ahí está el request, en ambos métodos y después un response. Esto significa que para hacer un poco más de comodidad a la hora de trabajar el servlet, lo que se hace es que ambos métodos incluyen el llamado a un método que está aquí arriba que se llama process request, al cual le pasan ese request y ese response, ¿no? Entonces ambos métodos doGet y doPost, que normalmente están cerrados y no se tocan, vienen a parar acá a este process request, el cual recibe el request y el response. A través del request, normalmente nosotros recuperamos todos los parámetros que ustedes pongan vía get, vía post, y a través del response lo que se hace es que se crea un canal de salida de respuesta al cliente que es exactamente igual como trabaja Java con entrada-salida. Entonces, aquí hay un servlet bien simple. Yo le voy a agregar solo un parámetro para trabajarlo aquí adentro para ver cómo funciona. Por ejemplo, vamos a agregar un parámetro, ¿no? Esto todo acá es string. Acá no hay ningún tipo de datos. Todo lo que viene en las páginas son string y acá funciona exactamente igual. Los parámetros que recogen vía get o vía post también son string. Ustedes tienen la responsabilidad de decir después, en el momento en que llega acá el dato de ese parámetro, en decir qué tipo de dato es. Entonces yo voy a hacer una pequeña recogida de dos parámetros, nombre y apellido, en el cual a través de el request usar el método getParameter, donde con el nombre o la etiqueta del parámetro yo voy a recoger su valor. Entonces en este caso yo voy a poner que se llama nombre y también voy a poner apellido. Entonces voy a usar dos variables de string precisamente para recoger nombre y apellido. Por supuesto, voy a hacer algo con este nombre y este apellido. Entonces, como el servlet lo que usa es precisamente clases que heredan de HTTP servlet y los parámetros son response y request, el response a través de la toma del método getWriter lo que hace es establecer el permiso de escritura y esto, como es una herencia de writer, entonces yo puedo usar cualquiera de las clases que vengan en la jerarquía de flujo de caracteres de writer como tal. Puede ser input string writer, print writer, file writer no, porque file writer va a un archivo y en este caso yo lo que necesito es establecer un canal de respuesta al cliente. Entonces en este caso vamos a usar print writer porque permite hacer una impresión con saltos de línea y esas cosas que son bien simples, pero para el cliente es transparente, él lo único que va a recibir es un HTML. Entonces aquí se está produciendo un HTML. Acá solo voy a cambiar precisamente la llamada o el uso de esos dos parámetros que yo recogí y lo que voy a poner es un hola y voy a concatenar o voy a hacer una suma, no voy a hacer una concatenación porque el string no se le puede hacer concatenación. En la salida, en este caso out, que es toma de getWriter de response, voy a poner precisamente nombre y el apellido que recibí en el request para responder. Ponemos el contenido de nombre más espacio en blanco
el apellido, nada más. Cuando nosotros hacemos cambios y guardamos del lado de acá, ya se está haciendo un deploy directamente en el servidor. Entonces, para probar esto, no ha habido ningún cambio en la página principal, pero para usar el servlet precisamente usamos el context path que habíamos definido anteriormente, y aquí va el nombre del alias que nosotros pusimos, que es servlet 1. No, a ver si pusimos todo bien esto. Perdón. Sí, se me fue una E aquí. Ahí está. Vean que dice null null. ¿Por qué dice null null? Porque él está esperando dos parámetros el cual yo no pasé. Entonces vamos a pasar esos dos parámetros. Nombre. Poner nombre. Cualquiera. Pepe. ¿Ya? Y vamos a poner un apellido cualquiera. Como en persan. Pérez. ¿Sí? Si damos un enter, ahora vemos que realmente el nombre y el apellido que pasamos como parámetro tipo get, aquí está el paso de parámetro tipo get, ¿sí? Ventaja y desventaja, bueno, el get es fácil de utilizar, la desventaja es que, bueno, tiene limitación en cuanto al tamaño que ustedes pueden pasar en esa línea de comando, porque al final es una línea de comando, y si no codifican alguna cosa de la que pasan, ahí se ve lo que está pasando, ¿no? La ventaja del post es que no se ve acá, no lo pueden probar directamente así como estamos escribiendo, y permite pasar una mayor cantidad de datos, mayor cantidad de datos. No hay mucha, la limitación en el envío de datos es menor. Entonces ahí tenemos un servlet. Ahora, el objetivo principal del servlet, para lo que nosotros queremos usarlo, no es que precisamente produzca un HTML, sino que al ser una clase de Java, lo que hace sencillamente es empezar a interactuar con todas las partes de la aplicación, incluso con otros proyectos que pueden estar importados para, por ejemplo, consultar base de datos, hacer una llamada a otro web service, producir datos planos como tal. Entonces, para eso, nosotros podemos crear, ahora por ejemplo voy a crear un XML sencillo, ¿no? Este XML sencillo que yo voy a crear, planito, voy a usar nombre y apellido, voy a devolver un XML y voy a ver cómo queda dentro de la página web. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ahora el nombre y el apellido y voy a crearme una variable, en este caso son variables locales al método. Voy a quitar este comentario que está aquí, ¿no? String XML, vamos a inicializarlo con un blanco para que no quede en nulo la primera vez. Y verán, yo no voy a hacer concatenación de string, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a construirme un XML sencillo, ¿sí? Ven, ahí hay una asignación, no hay una concatenación. Yo no estoy haciendo esto. Recuerden que esto no se puede hacer en Java, ¿sí? Debido a la inmutabilidad del string. Entonces yo voy a hacer un XML sencillo, el cual voy a poner una etiqueta inicial, persona. Ya, si quieren concatenar acá, entonces no pueden hacer con string. Tienen que utilizar string build. Entonces vamos a cambiar. No me pueden concatenar con un string. Ya, ahora sí podemos hacer todas las concatenaciones que queramos. La vamos a hacer acá. xml.append. Ahí tienen la primera etiqueta. De aquí voy a seguir concatenando. Ahora voy a poner precisamente la etiqueta nombre. Al cual le voy a poner el nombre que tengo allí. Y voy a cerrar esa etiqueta. Después voy a hacer un append. Voy a poner apellido.
Voy a hacer otro append. No pueden concatenarme aquí adentro. No pueden ponerme un signo más. Todo en String Builder es el append, contiene una línea de texto sin el signo más para concatenar nada. Le hacemos otro append, ponemos apellido. Cerramos esa línea. Y cerramos la etiqueta persona. Entonces esto es un XML bien simple, bien sencillo. Pero para que vean cuál es el objetivo de que queremos llegar con el servlet y que no es precisamente estar pasando un texto plano. Ya, después que tengo creado la variable con los datos que yo voy a devolver, entonces out.println devuelvo la variable xml.toString. Ya, con esto yo tengo cambiado la funcionalidad de servlet y en este caso estoy poniendo aquí text HTML en el content type, que es muy importante que ustedes pongan realmente lo que quieren poner. No es un HTML lo que voy a enviar, lo que voy a enviar es un XML. Entonces debería yo poner aquí XML para que el navegador que reciba esto o el elemento, objeto, programa o cualquier script que reciba este servlet sepa exactamente qué es lo que va a visualizar. Entonces acá, ahora si hacemos un refresh, precisamente lo que está viniendo es un XML. Ya el navegador, ahora en este caso lo interpretó, ve, ahí está el objeto persona, nombre, apellido, y ya él sabe lo que debe de hacer con esto. Si esto se consulta o se consume desde cualquier otra cosa que no sea Java, por ejemplo, un servlet, un JavaScript, entonces tienen que tener cuidado porque hay muchos elementos con clientes de JavaScript o de otras cosas que no, por un problema de seguridad, no permiten que esto sea ejecutable. Entonces, por ejemplo, tengo aquí un pequeño ejemplo en el cual voy a consumir esto del lado de acá, es un XML. Lo mejor para el JavaScript es que fuera JSON, ¿ya? Pero bueno, voy a mandar un XML. Entonces voy a comentar aquí un ratito esto que está aquí. Voy a crearme un URL desde JavaScript utilizando jQuery con una tecnología Ajax para sencillamente recuperar lo que está mandando ese servlet. Entonces de aquí voy a solo poner el URL. Ese URL se corresponde con esto que está acá exactamente. Hasta el nombre del servlet, Estos son los parámetros. Eso van precisamente aquí debajo, Y lo que vamos a hacer es que vamos a enviarlo, y vamos a imprimir en consola exactamente lo que va a pasar. Entonces vamos a ver qué problemas tenemos si este servlet que ya está deployado, que ya está devolviendo algo, es consumido desde un JavaScript, en este caso. Entonces vamos a utilizar ese script, que es este que está acá. Vamos a darle este botón, vamos a ver qué pasa en la consola, ¿no? Ve acá. Localhost 180, servlet 1, nombre, apellido, sí. Function con un solo bloque. Entonces, vamos a ver qué está pasando. Cuando le demos clic, ahora estamos viendo que hay un problema. Ese problema que nos sale es precisamente porque hay una violación de permiso, por decirlo así, de que el Mozilla o el Chrome, en este caso a través de un Ajax que está dentro de JavaScript, no importa si es jQuery, está tratando de contactarse con alguien para lo cual él considera peligroso.
porque no está el otro mandándole precisamente un header que es precisamente Access Allow Control Origin. Entonces, para eso hay que incluir ese header acá, donde dice response, hay un set content type y response también tiene un set header en el cual ustedes deben poner primero exactamente el header que les está pidiendo, que es este. Y en el parámetro va un asterisco para indicar que cualquier llamada que se haga externamente sea permitida a este servlet cuando hay una restricción de seguridad en el caso del elemento que se está haciendo. Vamos a parar aquí. Vamos a borrar aquí. Vamos a volver a llamar. No hay que hacer nada acá. Y ahora no hay error. ¿Ven? No hay error. Y lo que vino fue precisamente el XML que nosotros hemos deployado allá, ¿no? ¿Sí? Ahí está el XML. Entonces, este es el uso que normalmente se le puede dar a un servlet sin tener que estar produciendo texto plano. Todas las seguridades que puedan incluir aquí ya viene dada porque envíen o no partes de la información que es un texto. Repito, o sea, es más aconsejable que lo envíen en JSON porque los JavaScript realmente consumen esto y es mucho más compacto también, pero es permitido, ¿no? Entonces, esa es una de los usos que yo le voy a dar en Web Application y también en aplicaciones empresariales. Los servlets ahora para mí van a ser, como se dice, como una especie de RESTful, un poco incluso hasta más rápido, porque no tiene ningún tipo de protocolo. Repito, si quieren o tienen problemas de seguridad acá, primero tienen que instalar dentro del servidor de aplicaciones un certificado digital. Después, si incluso tienen algún problema con seguridad, entonces pueden utilizar los dos paquetes de criptografía simétrica que tiene Java y encriptar parte de lo que están enviando para que sea compatible entonces con la parte de jQuery o con lenguaje backend en otro lugar y que pueda hacer entonces una combinación de codificación usando la misma llave de simetría para que puedan entonces tener las seguridades que requieren. Eso con respecto a los servlets. Como yo voy a trabajar con Java Server Face, yo voy a vincular mis páginas XHTML con clases de Java. Esas clases de Java a las cuales yo les voy a vincular son precisamente manejados y se llaman bin manejados. Entonces vamos a crear uno. Parándose en el source package, en new, other, se van a donde dice Java Server Face y ahí tienen un JSF Managed Bin. Cuando le doy clic, como esto es una clase de Java, debe de estar con las convenciones correctas en el nombre, en la escritura del nombre. Es una clase de Java. Entonces yo voy a poner bin manejado. Eso primero. El paquete en el que yo lo voy a manejar, lo voy a identificar para que esté cohesionado con el nombre de bin. Le pueden poner cualquier cosa siempre y cuando tenga cohesión las clases que van a guardar dentro del directorio. Ahora, la configuración que hay acá, para que no se me haga dentro del bin manejado, dentro de la clase, las inyecciones con anotaciones, yo le voy a pasar al FacesConfig que yo usé precisamente para guardar compatibilidades anteriores. Y de acá, primero el alias que va a manejar ese bin, este es el nombre de la clase, este es el alias, y el scope. El scope sencillamente es el nivel de visibilidad que van a tener cada uno de los datos que van a estar almacenados dentro de ese bin. Entonces le voy a poner, hay tres, generalmente son los tres primeros los que más se usan. Request, una llamada, sesión, mientras la sesión de la aplicación esté activa, y application, que aunque se cierre la aplicación, esto continúa activo toda la vida, ¿no? Entonces voy a usar sesión. Finish, eso es todo. Se crea una clase bien limpia. Ahora, ya se está usando entonces el FacesConfig para precisamente almacenar las configuraciones, en este caso del bin manejado. Cada final contiene tres elementos, ¿no? Como ya sabían. El alias correspondiente, la clase a la que está vinculado y el nivel de visibilidad que ya habíamos. ¿Sí? Ya una vez hecho esto, ahora podemos empezar a trabajar
cualquier recurso de JSF dentro de las páginas que tenemos. Entonces, para poner un ejemplo bien simple, una página JSF no es más que una página HTML que otra cualquiera. Lo único que tiene los frameworks definidos en el encabezado como atributos, ¿sí? Entonces, como atributos, acá está precisamente incluido el framework HTML del JSF. Yo le voy a incluir uno más, que es precisamente el core, y le voy a poner otro prefijo. Esto no se les puede olvidar porque muchos elementos de JSF que nosotros vamos a vincular con los demás elementos de HTML, etcétera, etcétera, van a tener la necesidad de usar elementos que están en el core, porque sencillamente esos elementos son cosas que van a ser comunes a más de un componente de HTML u otro tipo. Entonces, para empezar también a utilizar los recursos que habíamos definido aquí debajo, en todas las etiquetas, vamos a poner aquí en el título de la página, precisamente el título que está acá, que dice mi título principal, ¿sí? Entonces yo voy a hacer dos cosas. Este título lo voy a poner en mi página, en el nombre de la página, en el título, en el head, que no se ve, pero también lo voy a hacer en un elemento ya dentro del body. Entonces, ¿cómo empezamos a usar los recursos? Para esto tenemos que cargar un elemento de JSF, que lo pueden hacer directamente también aquí en el head. Y ese elemento de JSF sencillamente es un load bundle. Y es un elemento de core. F, load bundle, que va a tener dos atributos. El base name, que va a indicar cuál es el nombre del paquete que está en el source package y cuál es el nombre en este caso del archivo que contiene las etiquetas. Ese es el primer atributo. El segundo atributo va a ser una variable con el que nosotros vamos a manejar las etiquetas. ¿Dónde? Dentro de nuestra página. Entonces le vamos a poner un nombre corto. ¿Sí? Todos los elementos acá. Recursos, falta una S. Ya, no iba a funcionar, falta una S del lado. Ya. El cerrado de cada una de las etiquetas, recuerden que lo pueden hacer así. No hay problema. Yo prefiero cerrarles normalmente para guardar una compatibilidad. Aquí lo que va realmente es de esta forma, ¿sí? Pero lo pueden hacer de la otra, ¿ya? Entonces, con esto tengo ahora vinculado mi archivo de etiquetas que está en el paquete de recursos de mi source package con una variable en el cual yo voy a hacer el manejo de los recursos que hay ahí. Entonces voy a poner acá en el body algo simple. Por ejemplo, vamos a poner un elemento de spam. Este spam vamos a ponerle un ID. Vamos a ponerle título. Y dentro de él vamos a usar el lenguaje EL para de esta forma tomar a través de la variable tick el valor del recurso que yo tengo almacenado entonces en el source package. Entonces el lenguaje L es un evaluador. En este caso el dólar lo que va a significar es una ejecución inmediata y a través de etic yo voy a utilizar título. Vamos a cerrar el spam. Ahora, si yo quiero poner un poco de funcionalidad del lado de acá, yo puedo crear entonces dentro del head mi elemento de style. No pasa nada. Mi elemento de style se va a encargar de definir localmente, solo para esta página, cuáles son los estilos que yo quiero usar. Entonces, un style. Vamos a utilizarlo para la etiqueta de spam, en este caso para el ID que se llama título. Entonces pueden hacer esto. Es un spam que tenga un ID que se llame título. ¿Sí? Entonces esa es la forma en que ustedes empiezan a escribir los selectores de
CSS que van a tener una gran similitud con los selectores de jQuery que después vamos a usar. Entonces aquí vamos a decir que va a haber un font weight para poner en negrita. Vamos a ponerle un tamaño de 14 px y vamos a ponerle un color. Vamos a seleccionar RGB, vamos a utilizar el azul, vamos a seleccionar acá y ya. Y ahí tenemos el estilo que le vamos a aplicar a este título, cuyo valor va a ser recogido a través del lenguaje EL en ejecución inmediata a través de la variable tick que corresponde al load bundle, paquete recursos, archivo de etiqueta, y que dentro de él va a contener una etiqueta que se llama título. ¿Sí? Entonces guardamos todo esto, vamos a ejecutarlo, vamos a ver qué tenemos en la página principal. Ya con guardar acá, supuestamente, solo con un refresh aquí, verán, no servlet, es el recurso principal, nada más. Ya ahí va a estar mi título principal, ¿no? Si quiero puedo aumentar un poco de tamaño, hacer lo que yo quiera. Ahora, realmente acá no hemos visto todavía cómo es que empieza a trabajar el bin manejado con respecto a la página. Solo lo que hemos utilizado en la página es un recurso que está definido en el source package dentro de un archivo de etiqueta en este caso. Entonces, vamos a usar un elemento simple, tres elementos simples. Vamos a usar un input test, un output test y un botón para vincular dos páginas JSF y ver cómo yo manejo un datos entre una página y otra. Entonces en este caso voy a manejar un nombre también y un apellido, pero en este caso solo un nombre para tener una sola cosa. Entonces aquí en Ethic título, si yo quiero que esto sea un poco más grande, bueno, le aumento un poco el tamaño de la letra, le cambio el color y le hago lo que yo quiero. Eso es responsabilidad del CSS, no tiene nada que ver Java, JSF ni nada por el estilo, es CSS. Entonces yo voy a usar un input test. ¿Cómo voy a usar un input test? Es un elemento que está dentro del core, del HTML del JSF. Pero también voy a usar un output test para decir, diga su nombre, por ejemplo. Ahora ese output test al cual yo le voy a poner también una etiqueta, eso también debe estar internacionalizado. Entonces voy a poner aquí un BR para hacer un cambio de línea, una línea, pero en HTML, ¿sí? Entonces el output test va a tener también un value que yo voy a manejar dentro de etiquetas, al cual le voy a poner, diga su nombre. Entonces voy a ponerle aquí label, nombre, sin espacio, y ahí le voy a poner, diga su nombre. La ventaja que tiene de utilizar el archivo de etiqueta para todas las etiquetas de las páginas es que si en un momento determinado yo las puedo reusar y necesito cambiar una, si cambio aquí, se cambian en todas partes. Si queman cosas dentro de las páginas, necesitan ir página por página a ir estar buscando cada una de las etiquetas y estarla cambiando. También no lo pueden internacionalizar, ¿sí? Entonces aquí ya me puse un label nombre que dice, diga su nombre, que es ahora el que voy a usar en el index XHTML a través del lenguaje L y también con ejecución inmediata. Ethic.label nombre. Ya, aquí cierro el output test. ¿Ya? Ahora voy a poner un input test donde yo quiero manejar un nombre. Entonces vamos a hacer otro elemento de HTML de JSF, en este caso un input test. A este input test, si quieren, le pueden manejar un ID para en un momento determinado dentro de JavaScript poder hacer lo que ustedes quieran. Pero acá lo principal que debe tener solo es un value. Ahora, ¿qué hay en ese value?
En ese value sencillamente van a ver precisamente el atributo que yo voy a manejar en mi bin. Entonces, primero vamos a bin manejado. Y yo voy a crear en el bin manejado un atributo privado. Todo lo que ustedes vayan a manejar en las páginas son string. No hay aquí tipos de datos como tal, Todo lo que se va a manejar con las páginas son string. Después vamos a ver cómo vinculamos los pojos con las páginas JSF. Y después, más adelante, vemos cómo vinculamos los entity bin, que a la final es una representación en forma de pojo de una tabla de una base de datos, ¿no? Pero vamos a hacer algo simple ahora. Nombre al cual se le debe de hacer obligatoriamente un get y un set. No obtener, no establecer nombre. No obtener, no establecer nombre. ¿Por qué? Cuando yo salve mi bin manejado, sencillamente en la página que yo voy a estar haciendo la manipulación de este valor, lo único que tengo que poner acá es ahora utilizar la modalidad de ejecución demorada, que es con un número, es diferente al dólar. Y acá, haciendo uso del bin manejado a través de su valía, yo manejo el atributo nombre. No es que estoy manejando el nombre, estoy manejando en este caso del input test el set nombre, porque el elemento o el valor que yo ingrese en esa página va a modificar el atributo que está en el bin manejado. Entonces ya aquí tengo los dos elementos iniciales. Voy a poner un cambio de línea con un BR. Y después voy a ponerme un botón que va a hacer la acción de disparar otra página. Entonces voy a utilizar también otro elemento de JSF que es un command button. Ese command button de igual forma va a tener al menos ahora dos valores por ahora. El value y el action. Entonces el value es precisamente la etiqueta que yo quiero manejar. Esa etiqueta también debe de estar dentro de mi archivo de etiqueta. Entonces le voy a poner label botón, ¿ya? Y le voy a poner saludar. Guardamos acá y ahora el botón va a tener de la misma forma ejecución inmediata, es con dólar. Va a tener etic.label botón. Action. Todavía no he definido a qué página voy a llamar, pero le voy a poner formulario, ¿ya? O le voy a poner visualizador, ¿ya? Para ver algo. Entonces, este action va a hacer una llamada a una página que se va a llamar visualizador. .xhtml, ¿sí? Voy a cerrar el botón, ya saben de la forma en que me gusta cerrar todas las etiquetas en JS. Ahora esa página no la tengo hecha, la voy a hacer. Entonces nos paramos en web page, clic derecho, new, other. Voy a utilizar Java CPFace, JSF page, ¿sí? El nombre, vamos a ponerle visualizador, que fue precisamente el nombre que le íbamos a poner. No le ponen extensión, ya automáticamente se le pone el XHTML y las opciones son faceless, ¿sí? No la voy a poner dentro de ningún folder, lo voy a dejar ahí lanzado normal. Ahora, esta página que está acá va a hacer uso también del bin manejado, el cual yo estoy modificando en la primera página. Entonces, precisamente vamos a poner aquí un elemento de JSF, de HTML, que es el output test. Este output test solo va a tener un value. Ese value va a ser precisamente ejecución demorada, abren llaves, el alias del bin manejado, punto nombre. Ahora, en este caso, en el bin manejado, el atributo nombre va a utilizar el método get.
y él lo reconoce en forma automática. Recuerden que aunque aparezca aquí el nombre del atributo, no se está manejando el atributo como tal, se están manejando sus comportamientos, sus getter y setter. Y ya. Vamos entonces a cerrar acá. Vamos a guardar también esto de aquí. Vamos a hacer una corrida o un refrescamiento porque ya está hecho el deploy. A ver qué error tenemos o qué es lo que está pasando. ¿Ven? Tengo un problema. Primero, dice que tengo dos componentes de WeForm, el cuales no están encerrados dentro de una etiqueta master que dice form. Normalmente acá en Java, en JSF, el submit, o sea, el action, que es el submit que se hace desde el form, el atributo como tal, ya no se usa. Precisamente porque yo estoy manejando los datos directamente con una clase de Java que es un bin manejado. Entonces no existe como tal, si se fijan, por cada elemento de HTML el atributo name, que normalmente se usaba en el submit. Entonces primero vamos a arreglar esto que está acá. Vamos a hacer lo que dice. Dice que necesita tener un form dentro de los elementos de UI, los cuales conforman para mí un formulario. Entonces no importa. Ponemos un elemento de JSF que se llama form. ¿Sí? Al cual no se le pone por ahora ningún atributo. Ya vamos a ver después qué hacemos con él. Ya, con esto guardado, primeramente vamos a ver si ya se eliminó el error. Refresh, ya no existe. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a hacer ahora es escribir un nombre, dar al botón de saludar, y lo que debe hacer el JSF es, a través de esta llamada de action, buscar un elemento, en este caso una página que se llame así, y a su vez ejecutarla, y esta a su vez va a llamar al bin manejado y va a sacar el atributo no. Aquí pueden hacer esto. Normalmente escribir algo delante del input test. Si quieren hacerlo aquí dentro del, hay una forma de ponerlo también dentro del value, pero a veces el evaluador no funciona en conjunción con algo que está dentro de un mismo string. Entonces vamos a ver si eso funciona si no lo cambiamos. Refrescamos acá. Vamos a poner aquí un nombre cualquiera. Saludar. Y ahí sí, ven. Pueden hacer entonces la combinación dentro de un string de una, que eso tampoco me gusta, eso debe de estar también dentro del evaluador de etiqueta. Entonces vamos a hacer algo más. Aquí, si yo voy a usar las etiquetas en el hit, también debo de poner lo mismo que hice del lado de acá, que es el load bundle. Pero si se fijan, el load bundle es un elemento de core. Entonces, si yo voy a usar acá también los elementos que están ahí y yo pongo aquí el load bundle, recuerden que tienen que aumentar el prefijo en los atributos del HTML y ponerle el core. Con la etiqueta F. Y entonces acá usamos lo mismo, Vamos a hacer algo acá con este hola. Vamos a poner acá en el archivo de etiqueta hola, label hola, que al final es nada, Y a este le vamos a poner hola. Porque en inglés se dice hello, entonces es diferente. Si se fijan, todos los strings que yo estoy poniendo acá en este archivo no van encerrados entre comillas. No van encerrados entre comillas, claro. Vamos a hacer en el visualizador una combinación de lenguaje EL dentro de ese string, a ver si es posible hacer. Si no, ahí tenemos que inventarnos algo en el bin manejado para combinar ambas cosas o ver cómo se hace. Entonces, lo más común es que entonces aquí venga otro evaluador, que este es ejecución inmediata, maneja la variable tick, y aquí viene el label hola. Teóricamente esto no debe dar error, porque son dos lenguajes EL que se manejan independientes dentro de un mismo string y que forma parte del value del output test. ¿Sí?
Vamos a correrlo, vamos a guardarlo, vamos a hacer lo mismo. No se tiene que concatenar. No, no hay concatenación ahí. Acuérdese que no hay código incrustado de Java en esa parte. Ahí no hay lenguaje Java. Ahí hay lenguaje EL. ¿Sí? Entonces, para estar seguro de que estamos bien lo que estamos haciendo, vamos a poner ese OL en mayúscula. Para ver que realmente lo estoy tomando del lado de acá, ¿no? Vamos a dar un refresh acá. Vamos a poner Jorge. No, no pueden haber dos elementos dentro de un mismo string. En este caso, dos elementos de... Si quieren hacer esto, entonces pueden hacer algo bien simple. Ponen dos output test, uno arriba y uno abajo. Entonces vamos a repetir. Dos output test, en el de arriba ponen ese. Y en el de abajo ponen el otro. Como van a estar uno al lado del otro, no va a haber mucha diferencia así dentro de un mismo string. Yo puedo manejar dos lenguajes. Este fue el cambio que hicimos. Vamos a guardarlo. Vamos a correrlo a ver si este error se quita. Retrocedemos. Ahí está. Solo tienen que poner ahora un espacio entre cada uno. Y eso es un espacio de HTML. Así que lo pueden poner donde quieran. Incluso pueden hacer esto. Ampersand nbsp.com. Si de todas formas aquí ahora quieren poner también elementos de CSS, lo único que tienen que hacer ahora es poner un ID a cada uno. O, mejor dicho, una clase. Entonces, aquí dentro de las propiedades del output test, si se fijan, hay un elemento que se llama style class. Porque si pongo un ID tiene que ser diferente. Los ID no se pueden repetir dentro de una página, no importa con qué tecnología estén trabajando. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, que ambos elementos estén, por ejemplo, en negrita y en azul, entonces, para no tener que estar repitiendo las cosas aparte, como estamos utilizando un elemento de HTML, en este caso de JSF, podemos utilizar un atributo que se llama style class, a la cual yo le voy a poner el nombre de clase. Y ese mismo yo lo voy a poner abajo. Siguiente paso, nos vamos a definir aquí en el hit, debajo del load bundle, precisamente un style. El cual yo voy a usar punto clase. Y a ese clase que está ahí, sencillamente le voy a poner mis atributos, le voy a poner los mismos atributos que puse del lado de acá. Entonces, para ahorrar un poquito de tiempo, voy a coger esto que está aquí y se lo voy a poner a esta clase. Ojo, lo que estamos haciendo del lado de acá es definiendo una clase que se va a llamar en el atributo style class del elemento JSF output test. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo va quedando esto. Si retrocedemos, volvemos a saludar, ya automáticamente está aplicado todo lo que estamos haciendo. Entonces, de esta forma hay un pequeño ejemplo en cómo se hace la vinculación entre un bin manejado, que el cual contiene partes de una clase válida. No pueden hacerme un bin manejado sin encapsulación. Si ponen un atributo, este debe estar encapsulado privado con sus get y set correspondientes, y como el bin manejado ya está configurado correctamente en el basic config, en cada una de las páginas XHTML utilizando cualquier elemento de JSF a través del lenguaje EL, yo puedo obtener a través del alias del bin manejado el atributo que tiene get y set para utilizarlo en entrada y salida. En este caso hay un input test, esto es entrada al bin manejado, y en este caso hay un output test que es salida del bin manejado. ¿Sí?